A ver, para. Hola a todos. Bienvenidos a Entre Ironías y Vanguardia. Hoy, en nuestro video podcast, vamos a hablar sobre la literatura luso-brasileña. Somos Tainara y Diego, y hoy vamos a analizar dos momentos fundamentales de la literatura de Portugal y Brasil: el realismo y el modernismo. Además, vamos a ver cómo estas corrientes surgen a partir de rupturas estéticas y sociales, cuestionando modelos anteriores y proponiendo nuevas formas de representar la realidad y la identidad. Trabajaremos autores claves como Machado de Assis, Eça de Queiroz y Fernando Pessoa, cuyas obras transmitieron profundamente la literatura de su tiempo. Bien. Bueno, Ainara, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre el realismo y la ruptura que hace el mismo con el romanticismo? Un tema súper interesante. Si pensamos en el romanticismo, predominan las emociones intensas, los héroes idealizados y las historias sentimentales. Claro. Y justamente en el realismo aparece para romper con esa mirada idealizada y mostrarnos una sociedad mucho más crítica y contradictoria. Sí. Los autores realistas comienzan a representar personajes comunes con conflictos sociales y psicológicos más cercanos a la realidad. Y eso me parece clave porque ya no se trata de héroes idealizados, sino de personas con contradicciones como cualquiera de nosotros. Es más, en Portugal, Eça de Queiroz se convierte en uno de los principales representantes del realismo, en obras como El crimen del padre Amaro, donde se denuncia la hipocresía social y el poder de la Iglesia sobre la vida cotidiana. Lo interesante es que esa gestión a instituciones que durante mucho tiempo fueron vistas como intocables. Por eso sus novelas generan una fuerte crítica social. Bien, sí, y a su vez, bueno, en Brasil tenemos a Machado de Assis, que también desarrolla una mirada crítica, aunque lo hace desde un estilo mucho más irónico y experimental. Sí, ¿te parece que sigamos explayándonos por este tema? Porque me parece que está muy interesante. Sí, totalmente. Por ejemplo, en Memorias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis rompe incluso con el propio realismo tradicional. Sí, porque el narrador está muerto y cuenta su vida desde el más allá. Él mismo dice, no soy un autor difunto, sino un difunto autor. Yo creo que esto le permite hablar con total libertad y utilizar constantemente la ironía, el humor y la crítica social. Sí, una obra muy exquisita. Además, Machado rompe la estructura clásica de la novela. Aquí en su obra el narrador dialoga con el lector, interrumpe la historia y reflexiona sobre la propia escritura. Sí, por esto mismo muchos críticos consideran que Machado de Assis fue un autor adelantado a la narrativa latinoamericana del siglo XX. Totalmente de acuerdo, porque mientras otros autores buscaban representar objetivamente la realidad, Machado mostraba que la literatura también podía cuestionar su propia forma de narrar. Y aquí ya nos da el pie para que entremos al modernismo, cómo era el modernismo en Portugal, y podemos hacer foco en Fernando Pessoa, que con el paso del siglo XX, ahí la preocupación de los autores no era solamente representar la realidad social, eh, sino, por ejemplo, en Portugal el modernismo se expresa en corriente como el orfismo y el presencismo. Sí, ahora también aparece la necesidad de construir nuevas identidades culturales y nuevas formas artísticas que rompan con los modelos europeos tradicionales. Tal es así, bueno, que en el modernismo brasileño, el modernismo brasileño surge oficialmente con la Semana de Arte Moderno de 1922, realizada en San Pablo. Era un movimiento donde se propone una ruptura estética radical y busca construir una cultura auténticamente brasileña. Sí, y
yo creo que una de las ideas más importantes es la antropofagia, porque era cultural y estaba propuesta por Oswald de Andrade. Sí, la antropofagia planteaba devorar las influencias europeas para transformarla en algo propio. No se trataba de copiar a Europa, sino que de reinterpretarla desde la experiencia brasilera, incorporando elementos populares indígenas y afrodescendientes. Así es. Bueno, mencionando también a Mario de Andrade, podemos decir que representa muy bien esta búsqueda en su obra de Macunaímá, que es una obra que mezcla lenguaje popular, humor y múltiples tradiciones culturales. De esta manera, el modernismo brasileño transforma la literatura en un espacio de afirmación cultural e identidad nacional. Para. También me parece que es súper importante mencionar que en Portugal el modernismo también genera profundas transformaciones, especialmente con Fernando Pessoa. Claro, Fernando Pessoa crea heterónimos, es decir, autores ficticios con personalidad, biografía y estilos propios. Por ejemplo, Alberto Caeiro representa una visión simple y directa de la naturaleza. Ricardo Reis expresa una postura más clásica y racional, mientras que Álvaro de Campos refleja el entusiasmo y la crisis de la modernidad. Lo interesante es que Pessoa fragmenta la identidad y muestra que el sujeto moderno ya no es único ni estable. Así es, en Pessoa, la máscara no es solo un recurso literario, sino una posición epistemológica frente a la modernidad. El fingimiento se convierte en una forma de pensar la verdad y la identidad. Podemos decir que fingir es su manera de filosofar. ¿Sí? Mientras Brasil busca construir una identidad colectiva, Pessoa explora la multiplicidad y las contradicciones del yo moderno. Exactamente. Y como para ir cerrando, podemos decir entonces que tanto el realismo como el modernismo transformaron profundamente entonces la literatura al uso brasileña. Claro, porque mientras el realismo rompe con el romanticismo y desnuda la verdad social, el modernismo abre la puerta a nuevas formas de identidad. Así es. Bueno, en Brasil esa identidad se construye colectivamente con la antropofagia como símbolo de una cultura que se apropia y transforma lo europeo. Y en Portugal, Pessoa nos muestra que la identidad moderna es múltiple y contradictoria, que el yo no es uno solo, sino muchos. Así es. Entonces podemos decir que hay dos caminos distintos, pero unidos por la misma pregunta. ¿Cómo construir identidad en tiempo de crisis? Muy bien. Muy lindo el podcast de hoy. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos. En Entre Ironía y Vanguardia.